Es evitado que la gente se hubiera enfermado y que se hubiera muerto. Segundo grupo de problemas, todos los relacionados con la atención en salud, es decir, la respuesta desde el sistema de salud. Quiere decir que en cuanto a estas muertes evitables, mucho tiene que ver con el tema de bienestar y condiciones de vida, calidad de vida, buen vivir de la población colombiana, para decirlo. Y eso no se resuelve con el sistema de atención en salud. El buen vivir es otro tema. Es un tema de agua potable, saneamiento básico, ¿no es cierto? Seguridad alimentaria, acceso, utilización de alimentos, temas de vivienda, temas que tienen que ver con la polución ambiental, con el deterioro, la precarización del ambiente, la destrucción de la naturaleza también, porque eso tiene unos impactos en la salud de la población muy serios. Y tiene que ver con las condiciones de ingreso que le permitan a la gente darse a sí misma sus condiciones de bienestar, de calidad de vida. Entonces, ahí hay un conjunto de políticas públicas. Si uno lo quiere ver por la vía políticas públicas, lo ve vía políticas públicas. Pero si uno quiere ir más adentro, estructuralmente, tendrá que plantearse en el escenario del sistema económico, político, ¿cierto?, cultural y del modelo de desarrollo. Depende de cómo políticamente nos ubiquemos o analicemos el tema. Y el otro grueso tema es el sistema de salud. Vamos a plantearlo por ahora sí. Segundo elemento problemático es el de las desigualdades en salud. O sea, no solo tenemos una enorme cantidad de muertes evitables, sino que además tenemos unas brechas, no solo brechas, porque brechas la pone uno cuando analiza la situación del que está mejor en la sociedad con respecto al que está peor, los más pobres frente a los más ricos. Pero es que la sociedad no es solo eso. No hay solo brechas de ese tipo entre los que están mejor y los que están peor, los polos de riqueza y miseria en la sociedad, sino que hay... Brecha tecnológica. Estamos hablando de brechas de desigualdad social, por ahora, sino que hay desigualdades intermedias. Hay grupos, depende cómo uno mida la cosa, intermedios en esa, digamos, gama de desigualdad que hay en la sociedad. Entonces tenemos, este es uno de los países más desiguales del mundo por ingresos, por ejemplo, tercer país más desigual del mundo por ingreso. Y esa desigualdad no es solo un tema de ingresos, la desigualdad está dada por otros factores que inciden en la desigualdad. Por ejemplo, las diferencias de clase social, las desigualdades de clase, que son claves. Clase, cuando hablamos de clase, estamos hablando de las clases de la sociedad capitalista, o como quieran caracterizarla, en la que vivimos. Burgueses, proletarios, campesinos, ¿no es cierto?, para poner sectores medios de la población, pequeños burgueses o pequeños productores, propietarios. Y el pueblo. El pueblo. Ahí hay una estructura social que determina condiciones de bienestar de vida distintos y como consecuencia de ello condiciones de salud distintas entre los grupos de la población. Pero las desigualdades también son dadas por razones de discriminación, y la discriminación uno la puede analizar en salud por razones étnicas o por razones de género. Las discriminaciones étnicas nos indican que la población indígena de Colombia, por ejemplo, y afrodescendiente tiene peores condiciones de vida, de bienestar y como consecuencia de ello, peores resultados en salud. Todos los indicadores indican que la mortalidad infantil, que la mortalidad materna, que el acceso a los servicios es peor en estas poblaciones. Los indígenas también ahí. Pero los religiosos no en el sentido del que ofrece, sino quien demanda en algunas religiones, los testigos de Jehová, que no aceptan ciertos
procedimientos. Son cosas particulares, pero eso no es lo determinante. Lo determinante es la discriminación étnica, el racismo impuesto en términos de la pertenencia étnica de las comunidades. Por ejemplo, hay racismo contra los negros. Esta sociedad no ha superado problemas. Contra los gitanos. Hay racismo contra los indígenas, contra los grupos rom. Hay racismo. Y el racismo no es un tema de ellos, es un tema de quienes dominan la sociedad. Del Estado. También nosotros a veces somos racistas, ¿no es cierto? Pero es un tema de la configuración de dominación étnica histórica del país que viene desde la conquista y la colonia y que aún la República no ha podido superar completamente. Ese es un tema de discriminación que implica discriminaciones en las condiciones de vida, en las oportunidades de trabajo, en las oportunidades educativas, etcétera, etcétera. Y contra la población desplazada, que en Colombia se ve muchísimo. Ahora vemos ese otro tema. Entonces, y el otro elemento en términos de discriminación es el tema de género. No hay duda que, por ejemplo, la mujer podría tener mejores resultados en salud que los que tiene. La mujer generalmente tiene una esperanza de vida mayor que el hombre, en todo el mundo. Pero eso podría ser mejor si la discriminación contra la mujer en términos de relaciones de género, de patriarcalismo, de machismo, por ejemplo, no fuese tan fuerte como es en nuestras sociedades. Y eso es así clarísimo. Todos los estudios que se han hecho, oficiales o no oficiales, están mostrando eso aquí y en casi todo el mundo. Entonces, ahí hay un factor. Pero la discriminación de género no llega solo hasta las mujeres, tiene que ver con los grupos LGBT. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que personas trans que quieren hacerse su transformación de sexo, no tienen protección del Estado para lograrlo, entonces acuden a procedimientos ilegales y precarios que tienen como consecuencias muerte de algunas de estas personas. Pero está en el rango de que ese tipo de procedimientos quirúrgicos están en el marco de lo estético, cuando no hay... Pero es que lo estético se vuelve no estético sí, cuando está en juego la vida. Entonces, cuando una persona quiere ponerse nalgas y va a un sitio que no es adecuado para hacerlo, no está incluido en el plan de salud del país. Lo que toca es pedir eso, ¿no? Que hayan esos servicios para la gente. Para que la Ahora, gente no es solo un tema de servicios, es también un tema de exclusión social, como es el caso de los grupos LGBT, que son excluidos socialmente, sus oportunidades de ingreso son excluidos por su identidad sexual, etc. Entonces, ahí hay un grupo de cosas que son muy importantes. El otro tema tiene que ver, claro, en este país hay poblaciones que han vivido circunstancias especiales, fruto de varios procesos económicos, sociales y políticos. Por ejemplo, la población en situación de desplazamiento forzado por la violencia. Esa población ha sido enorme, más de 7 millones de colombianos según las estadísticas de distintas organizaciones nacionales o de Naciones Unidas. Y ahí también entrarían los desplazados, no solo por la violencia, sino por los casos económicos. Por sociales y económicos. Entonces, la violencia es un factor del desplazamiento. Estamos hablando solo de los desplazados forzados por la violencia, que son más de 7 millones. Si a esa cifra se le metiera el tema de la migración campo-ciudad como consecuencia o de entre pequeñas poblaciones como consecuencia de la falta de oportunidades educativas, de empleo, etcétera, que hacen que migren a las grandes, o como consecuencia de las propias políticas estatales, ¿no es cierto? Porque hay políticas que incentivan la migración. Recuerden ustedes nomás el plan del presidente Misael Pastrana Borrero, el plan Kerry, que fue un plan de construcción, ¿no es cierto?, que a la vez se acompañó de un pacto entre terratenientes de no reforma agraria, proceso que venía impulsando de algún modo Gerard Restrepo. Ese plan, ¿qué fue lo que incentivó? Migración de los campesinos, ¿no es cierto?,
a los que no se les entregó tierra, obligados a las ciudades y usados en las ciudades como mano de obra baratas para todo el proceso de la política de desarrollo desarrollista basada en el incentivo a la construcción, que capitalizó a los bancos a través de las políticas de préstamos bancarios para la adquisición de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos que mirar en sus distintas dimensiones este proceso. Entonces, la guerra no es un tema de los pueblos, es un tema impuesto a los pueblos en el marco de la dominación, ¿no es cierto?, de las políticas de dominación. Y las políticas de migración, campo-ciudad, tampoco es un tema voluntario y espontáneo de la gente, es creado, ¿no es cierto?, como mecanismos de gobierno económico o político para beneficio de las élites del país. Entonces, esos son factores que han ayudado a las enormes desigualdades, ya no solo campo-ciudad, que son muy graves, ¿no es cierto?, sino intraurbanas, en términos de los distintos estratos o clases, o como ustedes quieran analizarlos, socioeconómicos en las propias ciudades. Por eso tenemos partes de las ciudades marginadas, ¿no es cierto?, con poblaciones que han migrado por una razón o por otra a ellas y que han ayudado a construir unos enormes conglomerados humanos como Bogotá, una ciudad que en poco tiempo ha crecido en forma exponencial, pero que no ha habido políticas suficientes para mejorar la calidad de vida y generar condiciones de igualdad social como debería ser. Ustedes, si analizamos el tema urbano de un lado, veremos que aquí hay factores que tienen que ver con la segregación social de la población, no solo en los procesos urbanísticos, sino en las condiciones de vida, en los ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los factores de fondo frente al estado de salud de la población, los de fondo. A eso se le acompaña una política de salud, en términos del sistema de salud, de mercantilización del derecho de salud, que es lo que nosotros sabemos de constitución del sistema de salud y seguridad social, que sirve poco a la población y mucho al enriquecimiento de los ricos, o sea, de las clases dominantes, de las élites, del capital financiero, del capital asegurador, del capital ligado a los procesos de producción de equipamiento médico y de tecnologías en salud, como por ejemplo los medicamentos, pero hoy ya no solo los medicamentos, sino otro tipo de tecnologías para las cuales se abren mercados para hacer procesos de inversión de capital y de obtención de enormes retornos económicos que benefician a las grandes compañías transnacionales. Por ejemplo, el uso de las tecnologías digitales en salud y otro tipo. Pues sí hay que usarlas, pero pues no se piensa eso en función del bienestar de la gente, sino en función de la acumulación de capital por los grandes capitalistas del mundo y nacionales. Una lógica de esas es... tecnología, hoy somos clientes, no pacientes. Ya. Eso es lo popular que siempre decimos, somos clientes. Eso quiere decir, hemos mercantilizado el derecho a la salud. Entonces, esos son fenómenos. Entonces, yo he pintado un cuadro, en principio, de ese modo para decirles, para darles dos mensajes, o cuatro mensajes. Uno, la salud de los colombianos no es lo que debería ser en sus resultados. Dos, hay grandes desigualdades en salud en nuestro país que no deberían existir, ¿no es cierto? Son desigualdades, por ello, injustas. Si son injustas, es porque son evitables, ¿no es cierto? Son evitables en primer lugar. Y en segundo lugar, son desigualdades creadas por las condiciones del proceso, de las características del sistema económico, político y cultural que prevalece en nuestro país. Eso es injusto, no debería existir. Pero no es que no haya desigualdad en salud por otros motivos. Por ejemplo, no toda desigualdad en salud es una desigualdad injusta. Hay desigualdades que son libremente adquiridas por la gente. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplitos. Una persona que quiere ir a hacer ejercicios en montañas, ¿cómo se llama esa vaina?
¿Alpinismo? montañismo, cosas puede ¿Alpinismo? tener accidentes, ¿no es cierto? Pero a partir de eso se pueden generar desigualdades en las expectativas de vida, en esperanza de vida o en las mortalidades, pero fueron adquiridas libremente. Hay algunas personas que, por ejemplo, fuman demasiado, ¿no es cierto? Y obviamente el cigarrillo mata, eso está claro, ya lo sabemos. Si aquí hay fumadores, podemos analizar el tema. Pero el riesgo de fumar es un riesgo que mata a la gente y la enferma, lo sabemos, porque produce cáncer, porque produce enfermedades respiratorias crónicas, etc. El cáncer no solo en pulmones, en otras partes del cuerpo. Pero no siempre, en algunos casos sí, en otros no. El fumar no es un acto de libertad humana, es un acto empujado por las condiciones de explotación, de discriminación, etc. No lo sabemos desde hoy, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hay un hombre que es marxista, Federico Engels, quien en 1843-44 escribió un libro que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, en pleno desarrollo de la revolución industrial, ¿no es cierto? La primera revolución en el marco del capitalismo, que fue la revolución industrial. En ese momento las masas, los trabajadores vivían hacinados en Manchester, en Londres, en los grandes centros industriales ingleses, que fue donde hizo ese estudio, Engels. Y allí mostró cómo las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes del campo, a quienes se les quitó la tierra y se vieron obligados a ir a los grandes centros capitalistas a sobrevivir de la venta de su fuerza de trabajo, esos trabajadores no solo fumaban, ¿no es cierto?, sino que además tenían muy malas condiciones de vivienda, vivían hacinados como ratas, ¿no es cierto?, especialmente los irlandeses, pero además de ello no tenían condiciones sanitarias básicas, no tenían acceso a la educación, tenían unas terribles y larguísimas jornadas de trabajo de más de 18 horas, mujeres, hombres, adultos y niños, personas muy jóvenes. Esa gente en la desesperación no solo fumaba, sino que además tenía que chupar guaro, ¿no es cierto, compañeros?, para escapar de una situación de opresión grandísima y de explotación terrible. Todo ese escenario está reconocido desde entonces por los estudiosos de la salud pública hasta el día de hoy. Eso aún hoy lo estamos analizando los que hacemos el estudio de la salud pública. De modo que eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de desigualdades injustas, hablamos de esas desigualdades que son creadas socialmente, que no son naturales y que no son libre expresión de una escogencia libre de las personas. Entonces, ese es el terreno y de eso tenemos mucho a nivel urbano, a nivel rural, entre clases, entre géneros, etcétera, entre grupos étnicos o el tema étnico de discriminación en nuestro país. Partimos de ese hecho. Pero hay que decir que eso nos señala una cosa: la salud no es un tema médico principalmente. Es el mensaje que quiero dejar, porque todos nosotros creemos que cuando hablamos de salud tenemos que hablar de los médicos y del acceso a los servicios médicos. Pues es apenas una parte, tal vez, si uno lo pondera, como ya lo han hecho los expertos, en términos del conjunto de factores que inciden en la salud de la población, eso es apenas como el 20-25%. Lo demás tiene que ver con las condiciones de vida y con las condiciones de trabajo. Y hoy, que es otro mensaje que quiero dar, con un tema que nos aterra a todos y a todas, y que Gustavo Petro ha puesto en el debate público en la pasada campaña electoral: el cambio climático global, que hay que analizar. ¿Está bien? Porque ese tema es la amenaza más grave que tenemos en el mundo actualmente y en este país. Puede que no la vivamos, eso es como cuando ponemos una rana a calentar en una olla. La metemos cuando el agua está fría, prendemos la estufa, comienza a calentar el agua y la rana no sale, se achicharra. Cuando el agua hierve,
no sale. Eso hagan el experimento. Pero si usted pone la rana cuando el agua está caliente, pega un puto brinco, ¿no es cierto? Eso nos pasa con el cambio climático. Lo estamos viviendo de un modo tan gradual, ¿no es cierto?, que no nos damos cuenta y no nos despertamos, no nos alertamos como la rana, si la pusiéramos en agua hirviente. Solo que va a llegar un momento en que estamos tan achicharrados que ya no podremos hacer nada. Y sus consecuencias, ya no solo en salud, serán tan graves, sino en términos de la extinción de los seres vivos sobre esta tierra. Ahora, ese es un tema que vamos a analizar. Entonces, ¿ustedes trajeron algo para escribir? Ya vamos a conseguirlo. Bien. Ese es el tema que quiero plantear. Una política entonces antes de... ¿Es con Flowmaster borrable? Con lo que sea, compañero, desde que no les dañe nada a ustedes. ¿Tenemos un Flowmaster borrable? Lo que sea. O si no, yo hablo. No se preocupen. Si no hay nada en que escribir, yo hablo. No vaya a dañar la pantalla. No, porque por detrás lo hemos hecho, se escribe si es borrable. Pero no la dañe, déjela ahí. Sapos. La puerta sí le pido que la abramos, porque yo tengo que tener un ojo allá, porque pues aquí es... El carro que está bien. Entonces, compañeros, vamos en primer lugar a hablar de 3 temas que ya los he planteado de algún modo. Primero, la salud es socialmente determinada. La salud no es un fenómeno biológico natural solamente, ni principalmente. Estamos hablando de la salud humana, pero también podemos incluir la salud de los animales, porque nosotros, seres humanos, somos parte de la naturaleza, no estamos separados de ella. Otro mensaje entre bambalinas. Primer tema, la salud está socialmente determinada. O sea, ese tema nos indica que hay un análisis científico de hechos, ¿no es cierto?, de cómo la salud, de qué es el resultado de la salud de las poblaciones, de los grupos humanos. Y el elemento fundamental ahí es la determinación social de la salud, que es claro. Segundo tema, la salud es un derecho humano fundamental. Y habrá que entenderlo. Es ya no un tema de análisis fáctico, de hechos científicos, sino un tema normativo, ¿no es cierto?, de acuerdos entre los países, de darle carácter ético de derecho humano fundamental, que tiene una serie de implicaciones para los gobiernos, para los estados. Ese es el tercer tema grueso. El segundo. El tercer tema es un tema que tiene que ver con el primero, pero que lo vamos a manejar en un capítulo aparte. Es el tema de la salud en el marco, en el contexto del calentamiento global y del cambio climático. Y por último, vamos a hablar del sistema de salud, que es de lo que la gente cree que uno debe hablar todo el tiempo y solamente, es decir, el sistema general de seguridad social que tenemos y el EPS y todo ese mierdero en el que estamos metidos, y su potencial para enfrentar los desafíos 1, 2 y 3. Si es que realmente este sistema nos permite hacerlo o no nos permite hacerlo. Las desigualdades en salud, la mortalidad prematura de la población colombiana. Ahora, ustedes preguntarán, y frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, también hay elementos de propuestas de cambio, que es lo que se ha venido planteando. ¿Por qué se fue Carolina? Ella es así, A buscar a traer una cartulina. un Los marcadores hay ahí. Bien. Los marcadores ahí. ¿Estamos de acuerdo en esos temas o ustedes quieren cambiar la lógica? No, sí. Primer tema, entonces, ¿por qué decimos que la salud, por qué? No por qué decimos que la salud es porque ese es un hecho científico, sino porque es importante entender que la salud no es un tema biológico, médico, biomédico, ¿no es cierto? Como a los médicos, yo soy médico,
no se enseñaron en la universidad. Yo estudié en la Nacional y la formación fue esa. De química, de biología, de fisiología, hay que entender eso. Pero la facultad no tenía ningún elemento en su currículo de análisis de cómo lo social influye en la salud y en la biología humana, ¿no es cierto? En el cuerpo humano, en todo eso. Entonces, eso es muy importante. Esto no es un discurso nuevo, es antiquísimo, más allá de Grecia, de los que hablaron de salud en la Grecia antigua, de Galeno, de Hipócrates. ¿No? Esto es una sabiduría tan antigua como el ser humano, ¿no es cierto? De que hay una serie de cosas que nos influyen en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida, que hace que nos sintamos bien o no, ¿no es cierto? Que nos sintamos bien o no. En la época moderna, quienes inauguraron ese discurso de modo sistemático y fundamentado fueron varios entremezclados personajes y procesos en el marco de los cambios que llevó al capitalismo, para decirlo, porque podríamos irnos más atrás el esclavismo y el feudalismo y podemos hacerlo, pero vamos a enmarcarnos en el sistema que tenemos actualmente, que es el sistema económico capitalista. Hay tres vertientes que yo quiero rescatar para este análisis, una latinoamericana y dos europeas. La primera europea es Federico Engels, del que ya hablé, ¿no es cierto? La segunda es de un médico alemán, patólogo, denominado Rudolf Virchow. Por eso es que hay que escribir para poder. No se puede. Virchow, con B pequeña, pero B-I-R-C-H-O-W. Virchow, pero como es alemán se pronuncia Virchow. Entonces, Virchow. Y el tercer tema, el tercer personaje al que quiero traer a cuenta es Salvador Allende. También médico, salubrista, presidente de Chile en 1970, asesinado en 1973. ¿Y Federico qué? Perdón. Engels, E-N-G-E-L-S, Federico. Ellos tres fundaron, en el contexto europeo y latinoamericano, un enfoque de medicina social, es decir, de determinación social de la salud. El más radical de ellos fue Engels. Un poco más reformista fue Virchow. Y Allende estuvo entre los dos, para decirlo de manera clara. ¿Qué fue lo que Engels dijo en ese sentido? Engels estudió la situación de la clase obrera. Ese libro, así se llama, búsquenlo en el internet, un poquito largo, pero da unas pautas interesantes. La situación de la clase obrera en Inglaterra, así se llama. Lo bajan en internet, ahí está. En ese libro, Engels describe la situación de los trabajadores ingleses. La situación en términos de enfermedades como la tuberculosis, el tifo, el raquitismo, fruto de la desnutrición, epidemias de todo tipo entre los trabajadores, pero también las enfermedades frutos del trabajo, por ejemplo, las deformaciones óseas de los trabajadores por las posturas en el sitio de trabajo y el tiempo y la inhalación en esas de posturas. gases. La inhalación de sustancias químicas tóxicas para el organismo, ¿no es cierto? Pero también los accidentes de trabajo en el proceso productivo, fruto de la presión de los capataces para la extracción de la fuerza de trabajo en términos de lo que los capitalistas buscan, la productividad del trabajo, ¿no es cierto? ¿Podemos ubicarlo histórica en el año? Siglo XIX, mediados del siglo XIX. ¿No es cierto? Revolución industrial. 1840, obvio, la revolución industrial es un poco antes. Engels está viendo el tema a comienzos de los años 40. Engels fue hijo
de un hombre que tenía acciones en las empresas capitalistas, en las empresas inglesas, alemán. Y Engels se fue de Alemania, él era alemán, a Inglaterra, a ser administrador de una de las empresas de su padre en Manchester. Manchester era uno de los centros fabriles más importantes de Inglaterra. ¿Cómo surgió el capitalismo? Es otra historia que no las vamos a echar. Pero Engels era un hombre que se había puesto en relación con Carlos Marx y era la mano derecha de Marx en el análisis sociológico, filosófico, económico del capitalismo. Entonces, tuvo el privilegio de verlo con sus propios ojos, cómo era que operaba el capitalismo en términos de la explotación de los trabajadores, ¿no es cierto? Y eso lo escribieron en sus distintos textos. Habrá que estudiar los textos más allá de la situación de la clase obrera. Y en ese sentido entendió, lo que él buscaba era mostrarle al mundo europeo de su época las secuelas del capitalismo en términos de la vida y en términos del bienestar y de la salud de una clase particular, que era la clase antípoda de la clase propietaria de los medios de producción, la clase capitalista inglesa de su periodo. Esos hallazgos, los resultados en salud de la población, que él no investigó porque él no era epidemiólogo, sino que trajo de los estudios de los epidemiólogos y de los estadísticos ingleses del periodo, los interpretó de un modo claro. Dijo, no solo veo eso, sino que voy a ver cuáles son las condiciones de vida de los obreros. Y se fue a los barrios y a las viviendas y vio cómo vivían los obreros, las condiciones miserables de vida de quienes generaban la riqueza en la sociedad, ¿no es cierto? Pero no solo lo vio en los barrios, ¿no es cierto?, sino también lo vio en el propio proceso de producción, ¿no es cierto?, cómo eran expuestos los trabajadores a todos esos riesgos para generar riqueza sobre la base de el menor costo posible en el proceso de generación de la riqueza. Esa lógica fue la que Engels vio y describió de manera muy clara en el texto Situación de la clase obrera en Inglaterra. Por tanto, su propuesta de salida del problema no fue simplemente cambiemos el sistema de salud, que haya médicos y esto, no. La causa de fondo de las desigualdades que aquí yo observo y de las precarias condiciones de vida y de trabajo y de la pobreza y la miseria de los trabajadores es la explotación capitalista. Por tanto, con Marx, la propuesta que hicieron para liberar a la clase obrera de esas condiciones de explotación, de subyugación, de miseria, de pésimas condiciones de vida y de trabajo, es la revolución, acabar con el capitalismo como sistema económico. Ahí resumo.